La llegada de Abinader a la presidencia fue durante la pandemia del 2020. La República Dominicana, como en el resto de países de la región, aplicó aislamiento domiciliario a la mayoría de la población durante el resto del año. Igualmente, se clausuró las fronteras, prohibieron los vuelos, se introdujo el estado de emergencia, el toque de queda y cerraron todas las actividades económicas. Todo esto provocó la paralización de gran parte de actividades y por ende el crecimiento económico, que cayó en un 7.5%. En respuesta, el Banco Central impulsó una serie de medidas financieras como el crédito al sector privado en moneda nacional, acelerando su crecimiento. A partir de entonces se aplicó una política fiscal concentrada en preservar el empleo y darle subsidios a familias vulnerables, lo que significó un incremento aún más del gasto público. Tampoco hay que olvidar que ha sido el gobierno que más ha tomado préstamos y aumentado la deuda externa. La administración ha desperdiciado millones en gastos ridículos como la publicidad y las visitas avisadas que aún siguen hasta hoy. Si de verdad su gobierno es considerado el mejor en la actualidad, no necesita de más propaganda para demostrarlo. Otros gastos innecesarios fue abrir un montón de instituciones en el extranjero que gastan sumas millonarias en servicios que se supone el propio gobierno extranjero debería de brindarle a los dominicanos. Tampoco es que sean extremadamente indispensables, pues hasta tienen una oficina de cultura. Irónicamente, una de sus mejores medidas fue eliminar algunas instituciones ineficientes del Estado. A finales de septiembre el Senado aprobó un contrato final con Barrick Gold, lo que le concede al gobierno unos 11.615 millones de pesos hasta el año 2038. En las enmiendas el país recibiría el monto de 2.200 millones de dólares, por lo del 2013 hasta 2016. Del mismo modo, el Estado tendría un 51,3% de los beneficios, si el oro se vende a un precio promedio de $100 la onza en Londres. De lo contrario, el contrato establecerá un impuesto de 23.3% sobre las ventas brutas de los minerales extraídos y exportados por Barrick, lo que sería adicional al 3.20% que pagaría la empresa como impuesto sobre la renta. En el 2021 se quitaron todas las restricciones del gobierno y la economía dominicana empezó a restaurarse. Para reactivar la economía incrementó el gasto público a través de más subsidios, transferencias de efectivo y préstamo en condiciones favorables para las personas y empresas. Lo peor que ocurrió con la gran dependencia del Estado fue la aparición de otra mafia, esta vez de las tarjetas Supérate. Colmados y otros comerciantes por medio de un procedimiento en las transacciones lograron llevarse millones de pesos y como siempre solo fueron detenidas algunas personas. La mejor política del gobierno es que al fin se promulgó la Ley 121 que elimina el matrimonio infantil en la República Dominicana. Sí, hace tan solo 3 años era legal que adultos se casaran con niños, que esto se haya prohibido hace muy poco deja mucho que pensar. Luis Abinader quería ser un presidente reformador y creía en la libre iniciativa privada, así el sector privado debía ser el quien iniciaría crecimiento y la inversión. Esto por medio de la inversión extranjera directa. En realidad, solo fue un discurso populista, su política económica es bastante parecida a sus predecesores, incluso el aumento de impuestos. Así que se puede definir como liberal parcialmente en lo económico. La verdad es que gran parte de la población se ha indignado con su reforma fiscal que significa el aumento de impuestos. Cuando se descubrió que él hacía negocios en un paraíso fiscal, supuestamente sí tributa y está en su declaración jurada, pero eso no quita la verdad de que los altos impuestos dificultan hacer negocios. Esta reforma quiere venderse con el mismo cuento de los anteriores presidentes, erradicar la pobreza extrema y mejorar los servicios públicos. Algo que es difícil para no decir imposible, ya van más de 3 décadas con ese sistema. Esta fórmula ya repetida por gobiernos anteriores es defendida por el Banco Central que cree que aumentando impuestos y bajar las deudas aumenta la inversión. Sí, así afirmaron. Su justificación es que la República Dominicana es uno de los países con menor gasto público, lo que no dicen es que es uno de los países con más empleados públicos de la región, que hay congresistas multimillonarios. Tampoco, que es uno de los países del mundo con más presión tributaria y existen impuestos con tasas marginales tan altas que provocan una caída en las recaudaciones tributarias. Se espera que con una futura reforma fiscal tributen más personas y entidades al eliminar muchas exenciones y exoneraciones. También que se continúe con la fusión de instituciones estatales. Sobre la inversión extranjera, Abinader ha querido que Elon Musk haga negocios en la República Dominicana, algo que obviamente ignoró. Si más que estando en Estados Unidos gozando de mucha libertad económica trasladó Tesla de California a Texas por los elevados impuestos, que esperaba de un país tercermundista y corrupto como RD. Lo mismo le pasó al ingeniero Carlos Peña del partido Generación de Servidores que trató de convencer a Jeff Bezos de instalarse en el país. Y también está el caso de Leonel y su sueño de convertir a la República Dominicana en el Silicon Valley del Caribe. Si está bien tener ambiciones o pensar en grande, el problema es que ellos no trabajan para llegar a ese objetivo difícil, porque sus políticas son contrarias a la inversión extranjera, excepto la de Carlos Peña. Otro problema económico que no comprenden los dominicanos es la dependencia de productos extranjeros como se vio con la guerra de Ucrania. Pero en vez de buscar alternativas o incentivar la producción nacional, el gobierno cree que culpando a Rusia de todo van a resolver el problema. Es una excusa que ya han hecho políticos de varios países al no poder contrarrestar la crisis que se avecinaba desde hacía mucho tiempo. El país tiene la capacidad de producir gran parte de las materias primas que necesita, solo que prefieren depender de lo extranjero y cuando estos deciden no venderles el país entra en crisis. La prioridad económica en RD no es la agricultura, sino el turismo. No es una sorpresa, Abinader es gerente del Grupo Avicor, empresa familiar inmobiliaria y constructora en la industria del turismo. Puede que no obtenga beneficios del incentivo estatal al turismo, pero sí le ha dedicado mucho empeño a un sector económico al que pertenece él y su familia. La mayoría creía que el presidente iba a hacer una verdadera reforma económica, porque él es graduado de Harvard Finanzas Corporativas e Ingeniería Financiera.
Sin embargo, como lo demostró años atrás Hipólito, no importa los reconocimientos, condecoraciones y premios, alguien puede ser muy bueno en una cosa e incompetente en otras. Se repite lo mismo que se dijo antes, es importante conocer las ideologías de las personas, porque pese a que Abinader es millonario y con conocimientos de economía, sus políticas económicas son bastante similares a la de Danilo y al resto de facciones del PRD. Una verdad irrefutable de la República Dominicana es su crecimiento económico y la reducción de la pobreza extrema. No es un país pobre como algunos quieren venderlos, el problema es que la calidad de vida y el poder adquisitivo de los dominicanos no mejora de manera rápida. Además que el país podría mejorar mucho más de lo que está, de ahí que se considere mediocre en algunos aspectos. La República Dominicana tiene un montón de oportunidades económicas que podrían convertirlo en uno desarrollado, pero eso no le conviene a algunos políticos y empresas con sus monopolios. El costo de vida en República Dominicana es alto en comparación a los salarios y el desempleo aumenta cada año. Y el factor de que algunas empresas contraten haitianos por ser más baratos impiden un aumento significativo de los sueldos. Por todas estas razones es que gran parte de los dominicanos emigran a Estados Unidos o España, desde allí mandan remesas que son parte fundamental de la economía del país. Algunos ignoran todo esto y ven que el país es la gran economía del Caribe. Según ellos, los partidos de izquierda han llevado al país a donde está. Entonces, ¿de quién es la culpa que en estas 3 décadas dominicanas se haya estancado? Es irónico que siempre los discursos populistas de los partidos del PRD tengan como una de sus metas reducir la desigualdad, cuando hacen lo contrario. Uno de los grandes cambios fue eliminar algunas instituciones públicas y ministerios. Al principio lo hizo, pero luego esperó hasta su segundo mandato para seguir haciéndolo. Por si acaso, algunas no desaparecieron, solo se fusionaron, como el Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, hoy SOE, para formar el controvertido Ministerio de Vivienda y Edificaciones. La verdad es que muchos creen que sus funciones le corresponden al Ministerio de Obras Públicas. La verdad es que como sus promesas solo las cumplirá parcialmente, en su gobierno hay instituciones que se quedarán porque sí, hay muchos más ministros y cargos públicos que en cualquier país grande de la región. Otra controversia fue el caso de los asesores, porque si se suman todos los sueldos dan como resultado más de 8 millones de pesos mensuales. Hablando sobre empleados públicos, hay que destacar algo característico del PRD y sus facciones, su típico discurso de igualdad social, reducción de la pobreza, eliminar las desigualdades y ayudar a los más necesitados. Además, de ser más que obvias mentiras, hay una desmedida jerarquía de salarios en el trabajo público. No lo malentiendan, se sabe que los trabajadores ejercen funciones diferentes y complejas, por eso es que algunos tienen sueldos altos, como lo es en cualquier tipo de trabajo. Un ingeniero no va a ganar lo mismo que un seguridad, eso todos lo saben. Sería muy desigual que todos cobraran un salario similar como los partidos progresistas quieren. Lo que se critica es de trabajadores más que cuestionables como los famosos asesores y botellas que ganan más del triple que un policía, militar, médico, bombero y guardia forestal, siendo trabajos de personas que arriesgan sus vidas por el bien del país. No se está justificando las mafias, pero tiene todo el sentido que algunos de esos empleados hagan mafias dentro de esas instituciones. Este problema va a la lista de cosas que jamás resolverán los gobiernos de izquierda dominicana. Otra promesa en la que mintió es en la independencia del Ministerio Público para crear una justicia igual para todas y sin excepciones. Lo cual obvio que es mentira, ese ministerio es para nada independiente, pues es elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura presidido por el propio presidente de la República. Muchos se lo creyeron al principio porque al igual que en el caso de Brecht inició un circo mediático con nombres de animales marinos por alguna razón, así fue la captura y enjuiciamiento de los funcionarios más corruptos del PLD. Sin embargo, solo fueron encarcelados por unos meses, algunos recibieron prisión domiciliaria, que en Dominicana se traduce a liberarlos sin ninguna restricción y otros para evitar ir presos devolvieron parte del dinero robado. Tampoco se ha juzgado a algunos miembros del propio PRM envueltos en corrupción, donde solo se han limitado a destituirlos. Por ahí hubo uno que hasta traficaba drogas y fue arrestado en Estados Unidos. Pero para aparentar que se están cambiando se han apresado a algunos miembros, probablemente al igual que los casos anteriores solo duren unos meses en prisión. De esta forma, continúa la corrupción, el nepotismo y los mismos problemas que antes, solo que el gobierno lo ignora y muchos de sus votantes creen que están cambiando. Una mala costumbre que se espera no sea continuada por los próximos gobiernos es el de llevar a los congresistas a hoteles de lujo pagados por los ciudadanos para discutir leyes. Parece un mal chiste, pero ya van 3 veces que lo hacen y la supuesta oposición no se pronuncia en contra porque hasta ellos salen beneficiados. Algo similar pasó con la segunda toma de posesión de Abinader que se realizó en el Teatro Nacional por falta de espacio. La mayoría de dominicanos tiene la tonta idea de que es bueno darle cargos públicos o un poder del Estado a un millonario porque no tendrá la necesidad de enriquecerse. Al parecer se les olvidó que quienes cometieron fraude en Baninter eran millonarios y lo mismo con los dueños de Odebrecht. No es cuestión de que una persona tenga o no tenga dinero, es la educación. Además es muy clasista sacar conjeturas de una persona por su nivel económico. Irónicamente, hay seguidores de Juan Bosch que piensan así cuando él era clase media y nunca se enriqueció del Estado. Abinader es una excepción, no es corrupto por malversación de fondos públicos, por lo que en término jurídico no aplica, pero sí en el término cotidiano, acción y efecto de corromper o corromperse y deterioro de valores, usos o costumbres. Palabra que le queda como anillo al dedo a su gestión. Igualmente, se le puede acusar a su administración de corrupción política al no castigar de verdad a sus funcionarios corruptos. La imagen de líder serio es lo que mantiene firme su gobierno, por eso es que gran parte de la población está sesgada al punto del ser el segundo presidente con mayor aceptación de Iberoamérica. La verdad es que el fanatismo político es uno de los peores males de RD y tampoco es que sea demasiado serio, porque además de muchas declaraciones lamentables, ser un mentiroso, ignorar temas que saben que son muy importantes para los ciudadanos, no ha cumplido ni con la mitad de sus promesas de campaña. Por otro lado, la corrupción y brutalidad policial ha incrementado cada año, los pocos que son sometidos a la justicia o son transferidos o reciben condenas demasiado blandas. Así que otra promesa fallida fue la reforma policial que aún no se concreta. Para los idealistas que esperan que hagan algo como lo hizo El Salvador, debe saber que este endeble gobierno jamás lo hará, por más que obvias razones,
después de todos hay un grupo de dominicanos que no le gusta su método de implantar justicia. Un tema bastante importante, la crisis haitiana. En el 2020 inició la guerra de pandillas donde criminales y fugados de prisiones empezaron un conflicto armado que aún hoy continúa con el fin de tener el poder sobre Haití. La guerra en realidad no sucede en todo el país, la mayor concentración es en la capital, el norte y la frontera, en el resto de zonas son perfectas para un campo de refugiados. Al año siguiente el presidente Jovenel Moïse es asesinado en un incidente confuso del que aún hoy deja muchas preguntas al aire, se sabe que en el magnicidio hubo haitianos y colombianos involucrados. Con el vacío de poder Claude Joseph es nombrado presidente interino. Él ha tenido bastantes conflictos con la República Dominicana al considerarla una nación hostil contra los haitianos, por eso y más declaraciones nefastas se le prohibió ingresar al país junto a los líderes de las pandillas, después de todo ellos odian la nación. Desde entonces, en Haití se han programado indefinidamente elecciones generales y un referéndum constitucional, pero no se ha logrado nada. Mientras tanto, las pandillas siguen haciendo cuanta violación a los derechos humanos puedan parecido a un genocidio, algo que sorprendentemente a las ONGs, Amnistía Internacional y los haitianos en el exterior ignoran y ni les importa. Joseph sería sucedido por Ariel Henry, quien tampoco tuvo buenas relaciones con la República Dominicana. Prácticamente él sería derrocado cuando realizó un viaje a Kenia para discutir sobre el envío de militares al país. Con su renuncia se nombra otro consejo de transición y Kenia interviene en Haití, por cierto, esos militares reciben atención médica dominicana. De esta forma se forma otro gobierno de transición que al igual que sus predecesores se lleva mal con los dominicanos. Después este sería cambiado por otro con un ministro que fue muy criticado por los haitianos al parecer dominicano, ellos no eran los que decían que casi no hay diferencia entre haitiano y dominicano. En fin, esa gente tiene serios problemas. Producto de la crisis haitianos emigran masivamente a RD. Se abordarán sus consecuencias más adelante, la más importante es la haitianización. Gran parte de los haitianos creen que los dominicanos tienen una deuda con Haití, eso a pesar de que la República Dominicana les dio las oportunidades que jamás les dio y daría a su propio país. Más bien, su amado Haití no los quieren aceptar cuando son deportados y ni otorgarle la ciudadanía a los hijos de haitianos en el exterior. Una muestra clara de que los gobiernos haitianos ven como un enemigo a RD, es que cada vez que empiezan deportaciones de ilegales van a organizaciones internacionales para denunciarlo como si fuera una violación a los derechos humanos y negándose a recibir a sus propios ciudadanos. No se puede esperar mucho de ellos, aún no acaban de comprender que la constante crisis de Haití la generaron ellos mismos. Y la verdad es que todos los estados predecesores de Haití han colapsado por los propios haitianos. Los territorios que Haití le arrebató a Dominicana se volvieron bastante improductivos y hasta son dependientes del comercio dominicano. Y los asentamientos haitianos en el exterior, como el pequeño Haití en Estados Unidos, el Hoyo de Friusa y Lanzasó, prácticamente son enclaves de Haití, porque tienen los mismos problemas, solo que están un poco mejor económicamente. Los países lo hacen la gente y lo mismo va para la República Dominicana, donde hay mucha gente corrupta y cuando van a otro país quieren hacer lo mismo que hacían en RD. Es cierto que en ambas naciones existen muchas buenas personas, solo que hay una gran mayoría que impide una mejora en sus respectivos países. No hay que olvidar que esos malos políticos de los que siempre se quejan los ciudadanos fueron escogidos por ellos u otros ignorantes. Volviendo al tema principal, por lo general los haitianos creen que su problema siempre es culpa de extranjeros, si no es República Dominicana, es Francia, Estados Unidos, España o hasta el Reino Unido. A ver, la deuda de independencia con Francia se terminó de pagar hace 77 años, para el que no sepa Haití es tal vez el único país en el mundo en pagar por su independencia. Por otro lado, el saqueo por parte de Estados Unidos fue hace 110 años. Si es cierto que hay cierto grado de injerencia extranjera en la crisis de Haití, hace poco los soldados kenianos desenmascararon una mafia que operaba dentro de la policía dominicana la cual se dedicaba a vender municiones a las pandillas. Otras armas de fuego que usan las pandillas provienen de Estados Unidos por medio de contrabando y el gobierno estadounidense aún no ha arrestado a los responsables. Igualmente, Guy Philippe, el mismo que dio el golpe en 2004 e intentó asesinar al presidente Lionel, fue arrestado por los Estados Unidos en el 2017 por narcotráfico. Inesperadamente, los estadounidenses lo liberaron después de cumplir su condena y lo regresaron a Haití una vez ahí fue a hacer lo mismo que en el pasado. Que haya cumplido con la ley, no deja lo terrible que es enviar a un señor de la guerra a un país que tiene una guerra de pandillas, lo único que hizo esto fue incrementar la violencia en el país. Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos presiona a la República Dominicana para que acepte a más inmigrantes ilegales y violar la Constitución otorgándoles la ciudadanía dominicana. Lo irónico es que los afroamericanos están de acuerdo con eso porque ni ellos quieren a los haitianos, al parecer la hermandad negra es cuando les conviene. Por eso es que ellos han realizado toda una campaña en las redes sociales para africanizar a la República Dominicana haciendo pasar a haitianos como dominicanos. Porque ellos siguen la ridícula teoría de la raza en la que quieren reducir todo el color de piel, cuando es un contexto completamente diferente. No hay que olvidar que siglos antes de siquiera existiera Estados Unidos y Haití ya en el territorio dominicano había mestizaje. Otra injerencia es que hay un grupo de mafiosos haitianos, tal vez algunos no saben pero en Haití existe una élite de empresarios intocables, con una fortuna que supera a millonarios dominicanos. Este grupo es quien ha financiado a las bandas criminales, por eso hay bandas muy bien equipadas y hasta realizan propagandas profesionales. No es una conspiración, este grupo de empresarios ha sido sancionado por Canadá y Estados Unidos por sus vínculos directos con los pandilleros. Solo que República Dominicana se limitó a impedirles la entrada y no darle ninguna sanción al más poderoso de todos, Gilbert Billot, quien tiene un gran poder en República Dominicana. Eso explica por qué su empleado Pablo Portes es asesor financiero del Poder Ejecutivo. ¿Por qué el gobierno de Abinader, que se jacta de ser transparente y serio, no se ha pronunciado sobre este tema? Pues, la respuesta es más que obvia. No es solo culpa de la actual administración, la intromisión de esas mafias en el gobierno dominicano existe desde la llegada del PLD al poder. ¿Qué gana la élite haitiana con crear crisis en Haití?
Simple, unificar la isla para su beneficio. ¿Por qué los nacionalistas haitianos y los haitianos en el exterior no se pronuncian en contra de la élite? Porque están más ocupados culpando a República Dominicana de todo. Sí es cierto que estos mafiosos representan un problema para Haití, pero los haitianos tienen que entender algo de los gobiernos dominicanos. Además de las mafias haitianas y pandillas presentes en el país, hay una mafia en la frontera, otra de consulados, otra de tráfico y desaparición de personas, otra de combustibles, otra del petróleo, la de los buscones, la de las tarjetas Supérate, la del medio ambiente, la de minería, la del transporte, la de las cárceles, la de electricidad, la de obras públicas, la de los planes sociales, la de la alimentación escolar, la de educación, la de los fondos de pensiones y la de la droga que nunca se queda. Tal vez se olvidó una, así que no esperen que sancionen a mafias extranjeras cuando las locales siguen operando, porque siempre cuando hacen una operación en contra de una de las mafias solo caen los subordinados, no los jefes. Si de verdad atraparan las cabezas, pues solo quedaría atrapar a los subordinados y así desaparecería la organización criminal, pero obvio que no ocurre porque solo caen los miembros menores. Algo que no se menciona sobre la eterna crisis haitiana es que Haití en toda su historia solo ha tenido 3 años de democracia. Fue el gobierno mencionado anteriormente que sufrió el golpe de estado en 2004. Esto lo convierte en el país más autoritario del continente, solo que ha sido opacado por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eso significa que han estado tanto tiempo sin que se respeten los derechos humanos que la mayoría de haitianos no tiene una opinión favorable de la democracia, y ya ni mencionar a los ultranacionalistas y pandilleros que quieren establecer una monarquía absoluta. La inmigración y legalización masiva de haitianos irá ocupando paulatinamente el gobierno pese a su opinión negativa del país. Obvio que no gobernarán para los dominicanos y encima pondrían en peligro la democracia dominicana. La diferencia con los inmigrantes venezolanos y cubanos es que vienen de dos países que eran democracias y ni siquiera los más ultranacionalistas opositores al de los régimen quieren un gobierno autoritario. Como se vio en el vídeo, la democracia de la República Dominicana es frágil. No es una gran democracia como algunos tratan de vender, obvio que sí va destaca al tener como vecinos Haití y Cuba, pero en realidad es una democracia deficiente. Según el índice de democracia ocupa el puesto número 66, siendo superado por Jamaica. ¿Por qué sucede esto? Pues por todos los errores que han cometido los gobiernos de los últimos años y que se han mencionado a lo largo del vídeo. La inmigración masiva de haitianos provocó una de las promesas más populistas del gobierno de Abinader, construir un muro en la frontera, lo que alarmó a varias ONGs y prohaitianos. Lo que no saben es que el propio Haití tuvo esa idea pero el presupuesto no le alcanzó. El problema del muro dominicano es que el presidente desechó construir un muro moderno con asesoría de expertos en construirlos, para vender humo con un supuesto muro inteligente bastante simple, el cual solo es una verja con una valla que nadie con dinero pondría en su finca, acompañado de supuestas torres de mandos y drones. Cada mes aparece el caso de que alguien fácilmente rompió el alambre y entró a territorio dominicano. El resto de las facciones del PRD están a favor de esto en vez de un muro. Un caso haitiano que ocurrió en paralelo fue la del canal. Para resumir, el gobierno haitiano, las pandillas y los haitianos en el exterior se unieron para construir un canal ilegal en el río Dajabón, el cual es dominicano, siendo una violación a la ley, ya que desvía el río. No se realizó ningún estudio sobre el tema y ni se consultó a la República Dominicana. Ojalá los haitianos se unieran así para construir escuelas y hospitales o acabar con el desastre de su país. Durante esos meses los dos gobiernos empezaron debates a nivel internacional sobre quién tenía la razón. Una de las medidas del presidente fue cerrar el mercado binacional, luego abrirlo parcialmente y luego definitivamente. En una de esas veces los haitianos con un orgullo bruto cerraron la puerta negándose a comerciar. En estas situaciones se demuestra los dos mayores problemas del mercado fronterizo. Los haitianos lo pueden utilizar como arma económica, razón por la que varios comerciantes protestaron contra el gobierno dominicano, y que los haitianos son dependientes de los alimentos dominicanos, los cuales podrían producir en su tierra. Cada vez más grupos de comerciantes están más a favor de la inmigración ilegal y hasta han protestado contra las deportaciones, otro grupo de traidores que les importa más el dinero que su país. Es cierto que ambos países se benefician del comercio, sin embargo, no quita la dependencia entre ambos y así no se progresa. Durante el conflicto Leonel, Omar y toda la FUPU se opuso a la militarización de la frontera, de nuevo mostrando su política blanda, ya ni imaginarse su llegada al poder. Hubo aperturas para comerciar de nuevo, entre esas hubo una incursión de civiles y soldados haitianos en territorio dominicano, algo similar a la incursión sucedida durante la construcción del muro, por si alguien aún sigue pensando que no hay invasión y que los haitianos quieren a los dominicanos. También, algunos haitianos aún más fanáticos incendiaron 2 mercados dominicanos, noticias que no verás en ningún medio internacional. Al final ellos construyeron un canal que no resolvió ningún problema de Haití, y el gobierno de vez en cuando activa una bomba para quitarle casi toda el agua que ellos pueden tomar, por eso ahora quieren construir otro canal más. Un problema ecológico, porque se sabe que los haitianos no cuidan para nada el medio ambiente y piensan a muy corto plazo. Regresando a la crisis de Haití, una horrible tendencia en Occidente es el chantaje racista, donde se le acusa a toda una nación de ser la Alemania nazi o la Unión Sudafricana por no querer recibir a inmigrantes africanos, llegando al punto de difamar, distorsionar la historia de los países y tratar de eliminar su identidad. En el caso de República Dominicana, es constante el ataque en los medios de comunicación vendiendo el país como un lugar racista, colorista, fascista, misógino y con apartheid, cuyo propósito es intimidar aún más a los actuales cobardes gobiernos a ceder y permitir la entrada de ilegales haitianos. Ahora es que se nota más, pero es algo de hace décadas. Solo basta con buscar en internet la relación entre República Dominicana y Haití y las principales publicaciones y noticias es acusando al país de lo peor y sus ciudadanos de racistas. A la gente que cree esto debe de pensar lo siguiente: si dos países se odian hay que revisar cuál de los dos tiene más ciudadanos del otro. Por obvia lógica, el que tiene menos del contrario es el que verdaderamente odia al otro. Al perecer esa gente, además de ignorante y odiosa, carecen de sentido común. Es fácil para un haitiano vivir con dominicanos, pero no un dominicano vivir con haitianos.
De verdad es increíble cómo venden al presidente Abinader como alguien de extrema derecha por deportar a inmigrantes ilegales y construir un muro. Se sabe que las deportaciones son parciales para no decir minoritarias y es que se nota con la numerosa llegada de haitianos en la vía pública y los servicios de salud y educación. Sin olvidar que hay barrios donde ya son mayoría, las provincias fronterizas y en el este su población sigue creciendo. Esas acusaciones son parte del chantaje para reducir aún más el control de inmigrantes que por obvias razones siempre ha sido escaso. Eso lo demuestra la Dirección General de Migración, el mayor número de inmigrantes que se les ha otorgado residencias son los haitianos, que no importa de qué tipo sean, igual se quedarán en el país y luego exigirán que se les legalice como dominicanos. Por cierto, en este gobierno se le ha dado la nacionalidad a cientos de ilegales. Algo curioso es que los dominicanos nacidos en el extranjero tienen que hacer todo un proceso para obtener la ciudadanía dominicana, mientras los haitianos por el simple hecho de nacer aquí los gobiernos se la regalan violando dos constituciones. Esto es producto de las 4 últimas cretinas administraciones del país. Sobre las actuales deportaciones que asustó a Haití, estas se realizaron después de muchas protestas pacíficas dominicanas incluso en el exterior, porque sí, había que recordarle al presidente que debe gobernar para los dominicanos. Y la verdad es que como siempre ha pasado ha intervenido la ONU y sus ONGs para impedir que un país soberano cumpla con sus leyes. Además, se sumó la OEA que apoya al gobierno interino dominicano, el cual quiere el cese de deportaciones. La excusa que usan los haitianos en el exterior y que no los expulsan con respeto y dignidad humana, otra vez exigiendo derechos en el extranjero y no en su fallido país. Aquí se respetan los derechos, solo se les deporta si hubiera pasado un caso grave, el oficial sería procesado como lo ha sido en el pasado. Además, como ellos esperan que se les deporte de manera cómoda si entran en el país en formas paupérrimas. Lo que muchos quieren negar es que el gobierno del PRM como los anteriores no buscan una solución definitiva al tema haitiano, más bien lo contrario solo aumenta. Una clara muestra es que en el Estado hay un grupo de funcionarios públicos pro-haitianos que se la pasan chantajeando a la población y otorgándole facilidades a los haitianos, obvio que el presidente no los va a destituir. Y para los otros miembros del PRM que están en contra al final ellos siguen lo que dice el presidente, así que si todo el partido tiene el problema, lo mismo para las otras facciones del PRD. El gobierno demócrata de los Estados Unidos ha presionado a la República Dominicana para que acepte a millones de haitianos y hasta modifique la constitución para legalizar a los hijos de haitianos ilegales en el territorio dominicano. No es teoría de la conspiración, hasta un senador estadounidense lo dijo claro. Y por si fuera poco, el diplomático Antony Blinken hizo un viaje al país para que se legalicen aún más haitianos, es decir, si fuera por ello se podría unificar la isla con Haití al frente. Todo ese discurso proveniente de Estados Unidos en contra de RD que habla de apartheid, racismo, xenofobia y revisionismo histórico es para que RD se convierta en territorio haitiano, porque Estados Unidos recibe a diario a inmigrantes haitianos que como hacen en Dominicana, no se adaptan y cometen innumerables crímenes. Por eso en una de las olas migratorias, Estados Unidos mostró su verdadera cara y expulsó a los haitianos ilegales de forma violenta. Se sabe que quienes han impulsado toda una campaña de desprestigio y a favor de la inmigración ilegal hacia RD son los demócratas, se espera que un gobierno republicano no haga lo mismo. Por eso en este vídeo se criticó duramente al gobierno de los Estados Unidos 2020 a 2024, se menciona al país directamente y no al gobierno porque aquí se le ha tratado como todos los países mencionados en el vídeo. Regresando al tema, para los que dicen que Estados Unidos no tiene poder para presionar a RD, si lo tiene, es una de las naciones más poderosas del mundo y tiene a la ONU de su parte. Tampoco es que necesite hacer mucho porque solo basta con darle un pequeño apoyo económico a los gobiernos para que estos hagan lo que ellos digan. No es odio hacia los Estados Unidos y Haití, es explicar por qué su injerencia es relevante en la política dominicana y porque muchos dominicanos tienen una opinión bastante crítica hacia ellos. Otra cosa que pasa desapercibida es que su gobierno junto a los últimos de la República Dominicana han estado financiando a las ONGs haitianas más grandes. La mayoría de haitianos está más pendiente de lo que dicen del país al que llegaron que de lo que pasa en Haití. Sin olvidar que han rechazado ayudas internacionales directas y que la de Kenia se realizó después de muchas negociaciones. Un grupo de haitianos en el exterior que en vez de querer mejorar Haití viven en una guerra permanente contra los dominicanos en los medios de comunicación. Sí, el único país que de verdad le ha ayudado es el problema según ellos y creen que desapareciéndolo se resolverá todo. Con razón nunca progresan. Han estado propagando de que dominicanos matan haitianos, cuando siempre son casos aislados y son llevados a la justicia a diferencia de la gran cantidad de crímenes cometidos por haitianos, como robos, violaciones, torturas, asesinatos, envenenamientos y mutilaciones. Pero eso no lo verán en ningún medio de comunicación internacional o a esos haitianos del exterior informándolo. Aquí es que algunos idiotas tratan de justificar lo injustificable con que, en República Dominicana también hay criminales y la justicia apenas los atrapa. Si es verdad, una cosa no quita la otra, porque en Dominicana exista delincuencia e impunidad no significa que se deba importar más delincuentes. De verdad que hay gente que razona de una forma patética. La mayoría de estos criminales huyen a Haití que al estar en constante caos tampoco son sometidos a la justicia. Es difícil contar la gran cantidad de casos que se quedan sin resolver por la deficiente policía de ambas naciones. El caso más destacado es cuando un asesino en masa mató a más de 15 personas en ambos países y aún hoy sigue prófugo. Para colmo no hay forma de identificarlo al no haber datos sobre él. Lo que de verdad sorprende es que una noticia así no se haya hecho viral en toda la isla. Ya se ha hecho tradición que cuando un haitiano mata a un dominicano la gente se levanta y los expulsa quemándole sus asentamientos ilegales. Lo que sorprende es ver gente inhumana y miserable lloriqueando e indignados porque le quemaron las chozas a unos inmigrantes ilegales y no que uno haya matado a una persona inocente. Sí, dentro de la propia República Dominicana hay gente que odia a los dominicanos.
¿Qué pasó? Ahí no hay discurso de odio, o el discurso de odio es cuando a alguno les conviene. Se sabe que cada 48 horas un haitiano mata a un dominicano. No hay estadísticas porque según los gobiernos eso sería discriminación, pero esas noticias son ignoradas o silenciadas para no alejar el turismo y vender que el país es racista. Ese es el problema con aceptar a todo un grupo de inmigrantes sin saber quiénes son. Es verdad que todos los haitianos no tienen completamente la culpa de la crisis de inmigrantes en RD, ellos escapan del estado fallido más grande del continente buscando una mejor vida. Es culpa de las autoridades y empresarios dominicanos que, como se dijo antes, permiten el ingreso de ilegales por sobornos, más el gobierno dominicano que carente de dignidad. El problema es que le quitan varios servicios a los dominicanos a la vez que representan una carga para el Estado. Y sin olvidar que hay una mayoría que no se adapta y quiere imponer su cultura. Otro problema que provocan un rechazo a los haitianos es que la mayoría tienen un ego alto plasmado en su rancio nacionalismo y orgullo que los hace creerse superiores a los demás. Es increíble que personas que huyen de un estado fallido creado por ellos mismos tengan el descaro de decir que su cultura es superior al del país que los acoge y les da las facilidades que jamás les dio ni dará Haití. De ahí que cuando alguien diga una verdad incómoda sobre Haití o hable sobre un crimen provocado por un haitiano salga todo un grupo a defenderlo alegando racismo y xenofobia, algo irracional que jamás pasaría a un ciudadano de un país iberoamericano. Y ya ni hablar de los que andan viciados en las redes sociales revisando lo que los dominicanos publican para atacarlos y hasta hackearles la cuenta para hacerse pasar por ellos. Si gastaran toda esa energía para mejorar Haití, otras cosas serían. De verdad, ¿qué esperan los haitianos para preocuparse del país que supuestamente aman? Que un día los dominicanos se cansen y elijan un presidente con pantalones que deporte a los millones de ilegales, rompa relaciones, quite el mercado binacional y construya una muralla. Al parecer solo ahí es que pensarán tal vez en arreglar el país. Algo así es difícil que pase, pero ellos deben saber que los dominicanos deben elegir un presidente que busque lo mejor para la República Dominicana, no para los haitianos, porque parece que eso muchos no lo entienden, como no los haitianos van a venir en masa a RD y olvidarse de Haití, si los desgraciados gobiernos del PRD les han dado un montón de facilidades que ni la mayoría de dominicanos tiene. Para los que no lo saben, los haitianos en su amada patria tienen que pagar por servicios básicos a diferencia de RD que son supuestamente gratuitos porque lo pagan los dominicanos. Por cierto, los haitianos son los únicos extranjeros que tienen el privilegio de no pagar por servicios públicos, esto porque los últimos gobiernos dominicanos son alelados. Si los haitianos se concentran más en mejorar Haití que en gastar tiempo y dinero atacando a la República Dominicana, las cosas fueran diferentes. Para los que piensan que cambiar Haití es algo imposible, hay un ejemplo de un país que estuvo en una situación mucho peor y lo logró. En el continente favorito de los afrocéntricos está el país Ruanda con una superficie similar a la de Haití, pero sin salida al mar, rodeado de estados pobres, fallidos y grupos terroristas, una excolonia belga que sufrió un genocidio y guerra civil en 1994 que destruyeron el país. Y pese a todo eso ha logrado levantarse y ha llegado a superar por mucho a sus vecinos en PIB per cápita, paridad de poder adquisitivo y paz. Lo malo es que no es una democracia. La sustitución de la población dominicana no es conspiración, pues ha ocurrido en varios casos en la historia. Una minoría en un país pasa a ser mayoría en un territorio de este y busca separarse para luego unirse al país de donde son originarios. Eso fue lo que ocurrió con la provincia de Hincha y sus territorios aledaños. Los haitianos fueron llegando ilegalmente ocupando tierras, se volvieron mayoría. Mientras en Haití se les adoctrinaba a los niños que esa tierra es suya y algunos habían nacido allí, como suele pasar actualmente. Los gobiernos dominicanos en vez de resolver el problema solo se preocuparon en los beneficios económicos que estos ofrecía. Luego los haitianos fueron expulsando a los dominicanos con amenazas y asesinatos. El gobierno haitiano reclamó quedarse con gran parte de República Dominicana, pero el gobierno dominicano solo les cedió 2 provincias, 3 municipios y un lago completo. Ahora los haitianos dicen que ese territorio siempre fue haitiano y que hasta era de la colonia de Saint Domingue y lo tenía. Pero en la actualidad es algo que casi nunca se menciona. Si buscas historia de la República Dominicana te encontrarás con el mapa de las fronteras actuales. Y el revisionismo histórico ya elimina esa parte de la historia y hasta justificado que ese territorio siempre fue haitiano cuando nunca lo fue hasta que se le fue cedido. Allí fue que nació el primer presidente dominicano. La cesión de esa zona fue el precedente de la atroz masacre del Perejil perpetrada por el régimen de Trujillo. Pero de nuevo los revisionistas históricos tratan de venderles a todos la idea de que ocurrió la matanza por racismo y no porque los haitianos ilegales habían ocupado territorios dominicanos desplazando a los nativos de forma violenta. Esta matanza la han distorsionado tanto al punto de decir que también se mataron a negros dominicanos, algo falso. Las fuentes de ese tiempo que hablan del hecho todas hablan de que se mataron a haitianos. No es sino a partir del siglo XXI que aparece el invento de que se mató a gente por su color de piel oscura. La matanza se nombra perejil porque para identificar a los haitianos de los dominicanos se les obligaba a decir el nombre del vegetal. Como los haitianos en su idioma creole no lo pueden pronunciar bien, eran descubiertos y asesinados. No hay que olvidar que los haitianos nacidos en suelo dominicano siguen siendo haitianos, así que el chantaje racista carece de sentido. Después de todo, los perpetradores de la masacre tampoco es que hayan sido arios. Por si fuera poco, exageran la cifra de muertos a números exorbitantes cuando la mayor parte ocurrió en la frontera y solo por unos meses. Para los que creen que aquí se celebra ese acto, cual es otra falsedad. Cada año se recuerda, le han dedicado un montón de películas y el mismísimo Trujillo le pagó una indemnización a Haití, la cual jamás llegó a las familias afectadas porque Haití es más corrupto que Dominicana. Sobre la sustitución, en este momento es que aparecen algunos ignorantes a comentar, pero Estados Unidos recibe a miles de inmigrantes al año, especialmente dominicanos, y todo sigue igual. Es decir, están comparando a uno de los países más grandes del mundo y el más rico con una media isla subdesarrollada. Estados Unidos ahora ha tenido que aplicar una política migratoria más estricta por la ola migratoria. Mientras que la mayoría de los dominicanos que emigran a Estados Unidos lo hacen legal, los estadounidenses son más estrictos en ese tema y no son un gran porcentaje de la población inmigrante.
Tampoco ignoran el hecho de que una gran mayoría de haitianos creen que superarán sus problemas si se quedan con la isla completa, ignorando que el caos de Haití lo crearon sus propios ciudadanos. Se espera que comentarios ridículos como que el dominicano más nacionalista vive en New York y ha visitado solo a Dominicana 3 veces sea un chiste. Porque además de lo irónico que un extranjero que vive en Estados Unidos critique a otro, los dominicanos que emigran la gran mayoría lo hace legal, paga impuestos y envían ayuda a sus familiares en la República Dominicana y no le quita los servicios a los ciudadanos. Algo bastante diferente a lo que hacen la mayoría de haitianos ilegales en el país. Además, los dominicanos que viajan ilegalmente en el extranjero son deportados y a veces enjuiciados por la justicia dominicana, a diferencia de los haitianos que se victimizan, atacan a la República Dominicana y ni son sometidos a la justicia. Tampoco los dominicanos agreden a los estadounidenses que viven en el país porque Estados Unidos los rechazó, como hacen los haitianos con los dominicanos en Haití. Si de verdad la RD es tan mala para los haitianos, para que cruzan la frontera huyendo de su paraíso. También hay algunos descerebrados que atacan a los dominicanos con doble nacionalidad, algo defendido por la Constitución. Según la lógica de esos coprófagos, si un dominicano emigra legalmente y obtiene otra ciudadanía debe entregarle el país al vecino. Vaya forma de razonar. De ahí proviene parte de la teoría conspirativa de la sustitución de la población dominicana. Para explicarlo más simple, los haitianos ilegales tienen salud, educación, seguridad gratis, trabajo asegurado y algunos son absueltos de pagar ciertos impuestos. La salud y educación dominicana pública tiene muchas fallas y para colmo lo ocupan una mayoría de extranjeros mientras que el dominicano tiene que recurrir a servicios privados. Por cierto, hasta le otorgan becas porque aportan más al país. Al grupo de ineptos que hace eso debe saber que los dominicanos también aportan y aportarían más con dichas becas. Para los que argumentan que la salud y educación son derechos universales, les informo que primero, solo en algunos países los inmigrantes ilegales reciben esos servicios gratuitos. No hay que olvidar que el propio Haití no se lo da a sus propios ciudadanos. República Dominicana, a diferencia de todos esos países, si no está en su mismo nivel económico, no lo está en su población. No hay que olvidar a los millones de ilegales que no pagan tanto impuestos como los dominicanos, porque reciben salud y educación gratuita. Algunos han ocupado casas y terrenos de forma ilegal, obtienen facilidades proporcionadas por sus ONGs o el propio Estado dominicano y la mayoría de sus negocios realizan evasiones fiscales. Por lo tanto, el financiamiento es más reducido. Para los extranjeros que ven este vídeo que sepan que la población de la República Dominicana es de 11 millones, de esos más de 3 millones son haitianos y otros miles aparte son extranjeros no haitianos, es decir, los haitianos no son minoría, nunca lo han sido. Como se mencionó antes, varios medios venden la mentira de que en el país apenas hay medio millón de haitianos y que la invasión es un invento nacionalista. Los propios datos destruyen ese cuento. Por ejemplo, ya en el 2019 uno de esos medios que propagaba esas mentiras dijo que habían 1.8 millones de haitianos en Dominicana. Ya han pasado 5 años con una inmigración masiva donde hay municipios donde los haitianos son mayoría y se han deportado muy pocas personas. Por lógica, matemática, estadística y sentido común es obvio que la población ha aumentado, no disminuido. Aún si se restaran a los miles de haitianos ilegales legalizados, el porcentaje sigue aumentando. Además, como se dijo antes, regularizar a un ilegal no resuelve el problema. Eso quiere decir que ya hay 1 millón de haitianos que son legalmente dominicanos y son los que se reduce la cifra de haitianos en el país, porque ya se sabe que las deportaciones ni siquiera son masivas. ¿Por qué no hay estadísticas específicas que muestren cuántos haitianos hay en el país? Pues porque obviamente a los gobiernos no les conviene. Así pueden decir que han deportado a miles o que la población haitiana en el país se ha reducido cuando son dos grandes mentiras. El gran gasto público es otra de las razones por la que los actuales gobiernos buscan aumentar aún más los impuestos. Segundo, ese derecho se respeta en la República Dominicana, por lo que obviamente debería darle prioridad a los dominicanos quienes lo financian con sus impuestos y hasta donan su sangre, la cual termina para ellos también, porque nunca verás a un haitiano donando sangre. Tercero, a los que sacan esta falacia no les preocupa al resto de la población, ellos no tienen ningún problema porque pagan por servicios privados. Cuarto, tampoco es que la mayoría de esos haitianos no tengan con qué pagar, pues si lo llega a atrapar un agente de inmigración o cualquier autoridad los soborna con más de 2.000 pesos. Quinto, han existido desde hace años iniciativas para construir hospitales y centros educativos por parte de organizaciones internacionales y a los gobiernos haitianos no les ha interesado. Obviamente los gobiernos dominicanos saben todo esto, pero hacen poco o nada para resolverlo porque aunque lo traten de disimular quieren complacer parcialmente a la ONU y otros organismos internacionales. Por favor, parte de su ideología se basa en eso. Para los que defienden que hay que salvar vidas sin importar la nacionalidad se entiende, el punto no es el discurso de odio ni negar ayuda. El punto es que los dominicanos en salud y educación tienen que pagar o la tienen más difícil a diferencia de los extranjeros ilegales. Y si aún con estos datos hay alguien que ve todo esto como un discurso de odio, le recomiendo exigirle a los haitianos pagar por los servicios de salud y educación, además de donar sangre, a ver si es tan justiciero como lo dice ser, porque siempre le gusta exigirle a los dominicanos que siempre ceden. Una política bastante molesta, como si los dominicanos fueran los intolerantes. Por cierto, estas campañas y gente a favor de la inclusión e igualdad general solo están en RD, jamás en Haití, que es lo más intolerante que hay en el continente. Repasando, los dominicanos deben pagar todo eso con sus impuestos más otros impuestos extras y su propia salud, educación y seguridad, sin olvidar que el desempleo ha aumentado en el país, el aumento del precio de la canasta familiar, el gas, la gasolina y las viviendas se ha disparado. También agregarle el factor de que los hijos promedio de una familia dominicana son 2 o 3 mientras que el de las haitianas 5 o 6. Otro factor que muchos ignoran es el crecimiento de la infertilidad en la población dominicana, que actualmente ronda entre 25 y 30%, lo que significa que los haitianos tienen ventaja reproductiva. Esas haitianas no regresarán a su país como muchos ilusos creen, se quedarán y exigirán que se legalice sus hijos y ellas como dominicanos violando ambas constituciones. Por cierto, al menos 2 de cada 3 hijos de haitianas son registrados como dominicanos de nacionalidad
nacimiento, aunque no de origen. La mayoría de esos niños son rescatados por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI, porque reciben su ayuda, pues ellos para mantener su numerosa familia son explotados laboralmente, aunque de otras formas también. Estos son conocidos como Restavek, niños esclavos. Algunas personas no saben que la revolución haitiana solo acabó con la esclavitud de blancos a negros. La esclavitud de negros a cualquier tipo de persona aún sigue hasta hoy. Haití es el único país de la región en el top 10 de la lista. En un índice de 1 a 100, fue calificado con una prevalencia de 52,26 y un riesgo de 66,08 de esclavitud. BBC Mundo 2013. Obviamente no se puede modificar la constitución en beneficio de inmigrantes ilegales que no aportan al país. Si eso sucediera, el país desaparecería en menos de 5 años por la gran ola migratoria que vendría. Otra cosa menos mencionada es que esos haitianos que tratan de hacerse pasar por dominicanos han traído al país enfermedades como el SIDA, el cólera y la viruela. Por otro lado, como se mencionó antes, grupos progresistas y haitianos han intentado introducir el aborto para matar a los niños dominicanos y otros quieren incentivar lo LGBT para ahorrarse tener hijos. En resumen, se incentiva al dominicano a tener poca familia mientras los haitianos pueden reproducirse aún más por las facilidades dadas por el propio gobierno y las numerosas ONGs. La frase, el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla, este es el caso más obvio, no solo por lo acontecido en Hincha y Veladero, sino por el periodo haitiano. Para los extranjeros que creen que la verdadera historia es propaganda anti-haitiana, les recuerdo que todo eso malo que siempre se le ha acusado a Haití sigue presente. Para que lo entiendan más fácil, repasemos algunas medidas del gobierno del dictador haitiano Boucher cuando invadió la parte oriental de la isla y la unificó. A los dominicanos se les prohibió el idioma español, trató de eliminar la cultura hispana, se expropiaron tierras, intentaron expulsar a la minoría blanca, los haitianos tenían más beneficios, los dominicanos fueron obligados a pagar la deuda haitiana, se cerraron universidades e iglesias, se propagó el vudú y el gagá intentando sustituir las prácticas cristianas, hubo robo de productos, los haitianos que mataban a dominicanos no eran juzgados, se dañaron monumentos históricos y los dominicanos se vieron obligados a emigrar. Aunque parezca broma, los últimos gobiernos no solo han hecho más por los haitianos que el propio Haití, sino que han hecho más que el propio Boucher. La situación empeora cada vez más y ha empezado una radicalización de una parte de los dominicanos. No se está justificando esto, sino explicando lo obvio. Ante toda acción viene una reacción. Y la verdad es que hay que ser coherentes. La ley debe aplicar para todos. Si se persigue a ese grupo, también hay que perseguir a grupos de extrema izquierda en el país y otros como el de los ultranacionalistas haitianos que quieren la isla entera para ellos. Lo curioso es que quienes atacan a la antigua orden ignoran estos sucesos o los apoyan, pero no lo hacen abiertamente porque revelaría que jamás fueron neutrales con sus declaraciones. Con el paso del tiempo, la antigua orden dominicana ha dejado de ser menos extremista, a diferencia de las otras organizaciones prohaitianas. La polarización es tan fuerte que en las redes sociales de vez en cuando grupos tanto de derecha como izquierda comparten fake news. Como algunas personas se dejan llevar por los cuestionables títulos, no investigan por su cuenta o se creen cualquier cosa por ser probable, se crea una cadena de desinformación. Hay que aclarar que las noticias falsas la pueden crear y propagar personas de cualquier ideología. Digo esto porque hay algunos que creen que es solo una en específico que lo hace. En internet hay un constante flujo de información y muchas veces se aceptan algunas falsas por desconocer las fuentes de origen. En este vídeo se han revisado cada una de las fuentes y comprobado su veracidad. Si alguien dice que hay un dato erróneo, que lo demuestre con pruebas en los comentarios para corregirlo. El gobierno actual solo ha empeorado la situación con Haití, por ofrecerle más beneficios a inmigrantes ilegales. A diferencia de los otros gobiernos, este ha sido el que más ha aumentado la haitianización del país, como se verá en otros puntos. En el 2022 se realizó el infame censo que muchos sabían que iba a ser un desastre. Los censadores no eran bien pagados, hubo partes a donde no fueron y otras que fueron visitadas 3 veces. Lo peor es que quien estaba a cargo era un funcionario prohaitiano y el censo permitía identificarse como se quisiese, lo que es más que obvio que por ahí pasaron muchos haitianos como dominicanos. En el 2023 se presentó la infame ley de trata en la que si se encontraba a un traficante de personas, es decir, un dominicano llevando ilegalmente a haitianos a suelo dominicano, los ilegales permanecerían en el país y serían mantenidos por los dominicanos. Cuando la gente se enteró, el gobierno dio vuelta atrás y quitó esa parte de la ley que aún tratan de aprobar. En el 2024 la ONU mandó a acoger como refugiados a los inmigrantes haitianos ilegales. Como todo el pueblo se puso en contra del gobierno, tuvieron que cambiar de estrategia y ahora lo llaman centro de acogida. Algunos ineptos creen que está bien, porque los países desarrollados tienen eso, pero es una tontería. Haití está al lado, solo hay que deportarlos a su país y ya. Solo que ahora se gastará dinero de los dominicanos construyendo y manteniendo refugios de haitianos que lo único diferente que tiene es el nombre. Si todo esto no es suficiente, el nuevo Código Penal prohíbe la deportación de inmigrantes ilegales al considerarlo un crimen de lesa humanidad. Supuestamente se refiere al traslado forzoso de población, lo que significa mover a personas de mala manera a otro lugar. El problema es que al ser tan ambigua esta ley, es más que obvio que los gobiernos de izquierda lo reinterpretarán como el crimen de deportar a haitianos ilegales. Hablando del Código Penal, intentó aprobarse de nuevo, el cual no dejó a nadie indiferente. La verdad es que es difícil que se apruebe el código, por los intereses en conflicto entre políticos y la lucha ideológica entre los ciudadanos. Como se dijo antes, gran parte de la población no quiere que se hable de ideología, pero sí luchan por defender la suya. Como es típico de los gobiernos progresistas, utilizaron de nuevo los términos feminicidio y violencia de género, que serán abordados más adelante. La presencia de los progresistas, es decir, feministas, LGBT y afrolocas, se ha intensificado con el pasar de los años y han aumentado su injerencia. Como antes, han ido al Congreso y al Palacio Nacional para hacer presión evitando un código en el que se condene el aborto y no le otorgue privilegios a los LGBT. Aquí ellos demostraron su verdadera cara, pues, en el código condena con 40 años a quien mate a una mujer, en el mal llamado feminicidio, pero eso no les importa a los progresistas sino su degenerada agenda.
Como el presidente al final está acorde a ellos, hace todo lo posible para que no se apruebe. En el caso de la comunidad LGBT, quieren que se aplique una ley especial en la que se castigue a la persona que los discrimine. Pero esta ambigüedad es la que algunos países con gobiernos progresistas han aplicado, donde cosas como no respetar sus pronombres, autopercepción, no poder despedirlos o rechazarlos es directamente discriminación, algo que va en contra de la libertad de las personas. Eso es lo que los LGBT quieren hacer en RD, porque tanto el Código Penal viejo como el presentado contempla la discriminación. A continuación, las mayores deficiencias y fortalezas del Código Penal. Entre las fortalezas está la inclusión de cúmulo de penas, así los criminales recibirán más condenas por la cantidad de delitos cometidos. La exclusión completa del aborto y no darle sobreprotección a los LGBT. Se tipifican 15 tipos de corrupción y estafas con sus respectivas penas. Establecen 72 nuevos artículos que penalizan el sicariato, feminicidio, genocidio, bullying, daño con sustancias químicas, ácido del diablo, soborno públicos y judiciales, el acoso, la corrupción, violencia intrafamiliar e incrementa la pena máxima de 30 a 40 años. Entre las novedades de esta nueva ley, se incluye el castigo a la figura del sicariato de manera directa o indirecta, y será sancionada con la pena máxima. Se incluye también con penas de hasta 30 años a quien provoque daños con sustancias químicas a otras personas con el propósito de herirla, lesionarla o mutilarla. Las cosas controvertidas. Las violaciones solo serán condenadas de 4 a 10 años de prisión, en el caso de que la víctima sea menor de edad serán de 10 a 20 años de prisión. Lo raro es que las feministas en vez de exigir más años para los violadores están más concentradas en que agreguen el aborto. En el mismo tema de violaciones, reduce la pena al violador que haya cometido el acto a su pareja con la que está casado. En ese tema un desgraciado diputado del PRM salió en los medios de comunicación a hacer apología de la violación, porque según él si un hombre se casa con una mujer es de su propiedad y puede forzarla si quiere. Declaraciones que indignó a la población y se empezó a cuestionar su puesto de diputado y los límites de la libertad de expresión. Otra vez mencionan la violencia de género, que como se sabe es un mal término porque afirma que un género es el que causa la violencia y el otro es la víctima, algo sin ningún fundamento y que además es discriminatorio. No hay que explicar que la violencia puede provenir de cualquier persona, porque es algo más que obvio, pero esto los progresistas no lo entienden. Son exonerados de responsabilidad penal el Estado Dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, los ayuntamientos, las juntas de los distritos municipales y las iglesias. Es decir, absuelven a las instituciones más corruptas del país de cualquier crimen que haya cometido alguno de sus miembros. Está bien que solo sea castigado la persona que cometió el delito y quienes lo encubrieron, pero no se le puede exigir indemnización o pagar multas a la entidad. Algo casi pasa igual con los partidos políticos que solo serán juzgados con la ley electoral, como si no fueran a cometer delitos ajenos al ámbito eleccionario. Algo que causó controversia era unos tribunales militares, permitiendo que se juzguen entre ellos. Esto ya no está en el código. Todos los ciudadanos, incluidos militares, serán procesados de igual forma, por lo que si son responsables de un crimen ya sea de forma directa o intelectual igualmente serán juzgados. El tribunal militar solo tiene jurisdicción militar, valga la redundancia, es decir, solo se juzgará una pequeña cantidad de delitos en el ámbito militar. Así que el verdadero problema es que como ellos se van a juzgar en ese caso entre ellos mismos hay probabilidades de corrupción y tráfico de influencias. Hablando de militares, en ninguna parte del Código Penal se planteó que los militares que forman parte de la mafia de la frontera sean juzgados o por lo menos considerados traidores. Desprotege a los niños, al permitir la violencia familiar, porque no ponen límite al castigo físico. Una cosa es disciplinarlos con un poco de fuerza física y otra cosa es excederse al punto de considerarse abuso infantil, lo cual no está contemplado en el Código Penal. Prescripción a los corruptos, en 20 años prescribe, aunque aumenta la prescripción, como se sabe y se mostró en el vídeo, a los casos de corrupción se le da mucha larga para que prescriba, no sería sorpresa de que hicieran un circo por décadas para que no lo juzguen. Como las evasiones de Jorge Blanco que duraron 14 años y como él hizo en caso de que no se prescribiera alegarían persecución política. Independientemente de que un partido político utilizara la ley sin prescripción en contra del corrupto, la verdad es que eso sería lo mejor. Como ha pasado en República Dominicana, un político comete un acto de corrupción, dura años evadiendo la justicia y luego gana un cargo público, porque los votantes son tan fanáticos que se olvidaron de su caso y este corrupto una vez en el cargo procede a hacer más actos de corrupción. Por eso es mejor que un delincuente sea expuesto a que escape de la justicia y vuelva a lo mismo. Otro artículo modificado es el artículo 185, que establece la discriminación en cualquier trato desigual o vejatorio contra una persona física por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, y condición social o personal. La discriminación será sancionada con pena de 15 días a un año de prisión menor y multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector público. Esto se vería como algo bueno, pero como se sabe esta es la excusa que gobiernos y grupos progresistas han usado para desacreditar, difamar y condenar a personas que no están de acuerdo con sus ideas. Se espera que esta ley no sea tan excesiva y se limite a casos extremos en los que sí se pueda aplicar. No contempla penas para quienes amenacen levemente u ofendan al presidente. Tal vez en algunos países de la región se puede amenazar o dar insultos de muy mal gusto a su respectivo mandatario, mas no es así en República Dominicana porque faltarle el respeto al presidente es un delito, quien lo haga será condenado de 6 meses a 2 años de prisión, y multa de 50 pesos a 500 pesos. El lado negativo es que muchos expresidentes y hasta funcionarios públicos se creen una especie de monarcas, al que se les debe guardar respeto porque sí que no se les puede ofender aun cuando no están en el gobierno, ser corruptos y retrasar al país. Ahí es que surgieron unos fanáticos con su tontería de que su presidente es el mejor de todos. Volviendo a la actual ley,
Pese a las condenas, muchos idiotas con tal de ganar visitas publicaron vídeos de amenazas a los últimos dos presidentes. Pero lo que sorprende es lo rápido que actúa la policía en esos casos, como si alguien que fuera a cometer un magnicidio lo publicaría en las redes sociales mostrando su cara y parte de su información. No, solo por publicar sus datos es que fueron rápidamente atrapados, porque si fuera así muchos casos publicados en las redes sociales sin resolver tendrían prioridad. Aun con todos sus problemas, esta ley debería seguir estando en el Código Penal, porque las faltas de respeto y los insultos son muy tomados a la ligera en la República Dominicana. Si en un futuro se aprueba el Código Penal sin esta ley, se demostrará que hay muchos dominicanos que no le tienen respeto a los presidentes y lo único que les impedía expresarse era la dicha ley. En otras modificaciones a las leyes está el del trabajo, que trae mejoras para los empleados como incorporación del teletrabajo, extensión de la licencia paternidad, mejoras para los trabajadores domésticos, aumento de los días de vacaciones, menos judicialización en las relaciones laborales, y nacionalización del empleo, que garantizará el cumplimiento del 80% de empleados dominicanos y 20% de extranjeros en las empresas. Pero como el PRM no puede hacer nada completamente bien, introdujeron otra tontería del progresismo, Cacker contra la discriminación, algo que no necesitaba modificación pues ya se contempla castigos a empresas que discriminen. Lo que proponen es prohibir cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de género o ascendencia nacional. Esta nueva palabra significa que no se pueden discriminar a haitianos, o mejor dicho, cuidado con negarles un trabajo o llamarles la atención porque los estaría discriminando. La típica excusa que sacan los haitianos cuando se les critica algo. Las elecciones del 2024 dieron el resultado que en el fondo todos esperaban, la reelección injustificable de Abinader. Él la logró porque utilizó la misma estrategia que habían utilizado los anteriores presidentes. Después de todo, sus ideologías lo dejan en claro, son centristas, es decir, buscaron quedar bien con todos los sectores de la sociedad y estos votaron por él. Aunque sí hay otro factor y es la abstención, que va aumentando cada año, de verdad es preocupante. Ha sido la segunda mayor registrada en la historia democrática, porque la durante la pandemia es una excepción. Esto provocó que el Congreso propusiera un proyecto de ley que obligará a todos los ciudadanos a votar, lo cual irónicamente va en contra de la democracia. El derecho de no votar se antepone al derecho de ir y el de dar un voto nulo. Este debate no es el punto, es la abstención. Existen dos posibilidades. Primero, y la más probable como lo demostraron las encuestas, el gobierno de Luis Abinader es aceptado por una mayoría de dominicanos en el país y el exterior. Segundo, y menos probable, que hay un gran número de dominicanos que desconoce de las ideologías políticas de los partidos de las elecciones del 2024 y creen que son similares y por lo tanto su gobierno sería una repetición de los de las últimas décadas. La verdad es que abstenerse no funciona, eso ya pasó antes. Primero en las elecciones municipales de 1966, donde el PRSC de Balaguer arrasó quedándose con la mayoría de ayuntamientos. Segundo en las elecciones presidenciales de 1974, donde todos los partidos y la mayoría opositora de Balaguer se negó a votar, por lo que prácticamente le regalaron la reelección. Obviamente los votantes del partido oficialista van a ir a votar, por lo menos si alguien va a votar por otro partido logra contrarrestar el resultado electoral. Asimismo, deberían votar por partidos minoritarios que son de la verdadera oposición. Muchos dominicanos tienen la infantil creencia de que deben votar por el que va a ganar, como si se tratara de una competencia y no el futuro de la nación. Si se vota por nuevas propuestas es un granito de arena para que ese partido con el que concuerda pueda crecer. Si no vota o decide votar por los mayoritarios, está haciendo todo lo contrario al cambio que quieren. Lo destacable de las elecciones es la decadencia del PLD y el PRD, la aparición de una verdadera oposición y una se convirtió en el cuarto partido mayoritario. Se prevé que en la FUPU tarde o temprano ganará las elecciones, tal vez no Leonel Fernández, pues ya tiene como sucesor a su hijo Omar, senador de Santo Domingo, no sería sorpresa que en el futuro las gane. Para los que esperan que en un futuro este sea presidente y haga las cosas completamente diferentes como su padre, les digo que son tremendos ilusos. Les explico, alguien con la misma ideología, del mismo partido y enseñado por el mismo, que no resolvió la mayoría de los problemas del país en 12 años de gobierno, especialmente la corrupción y la inmigración ilegal, hará algo diferente. Si aún quedan dudas, ha estado ignorado o pasado por alto todos esos problemas, especialmente la crisis haitiana. Actualmente regresó con el típico discurso de campaña de su padre y de Abinader de detener la haitianización, pero de nuevo es solo oportunismo, él no va a resolver la situación, más bien al contrario. Lo que le hizo ganar las elecciones fue el fanatismo, el populismo y la demagogia. Además, ofrecer más ayuda del Estado a las personas necesitadas porque el actual gobierno no tiene como prioridad a los dominicanos. Es muy fácil ser humilde y caritativo con dinero público. Volviendo al tema, aquí es donde empieza la continuación, donde se continuarán con las mismas políticas que no han funcionado en los últimos 4 años. Entre sus nuevas políticas está de nuevo su globalismo. El gobierno cedió millas náuticas que contenían petróleo y minerales al Reino de los Países Bajos, pese a la oposición de algunos jueces al declarar el acuerdo inconstitucional. Por si fuera poco, también se está por definir los límites marítimos con Haití, el Reino Unido y Estados Unidos. Ahorita este gobierno estulto se atreve a cederle más millas náuticas de gratis. Entre los fallos está la reforma fiscal que tiene a todo el país en contra menos al oficialismo. Después de un montón de protestas, discursos de la oposición en el Congreso y miedo a que el PRM le pase lo de Danilo o peor lo de Jorge Blanco, decidieron retirar la reforma fiscal. Pero se sabe que harán como hicieron con la ley de trata y la introducirán cuando al pueblo se les olvide, así que casi nadie se cree ese discurso del presidente de apoyar la democracia. Por eso ahora el PRM está haciendo propaganda financiada por el propio Estado para convencer a los ciudadanos de los supuestos beneficios de la reforma fiscal. La oposición a la reforma fiscal sirvió de cortina de humo para que el PRM se diera límites marítimos a los Países Bajos y peor modificara la Constitución sin mostrarla y sin consultar a los ciudadanos. Se vuelve a repetir lo dicho antes, por cosas como estas es que se tiene una democracia extremadamente deficiente. Se repite la tradición de las facciones del PRD que cada vez que toman el poder no pueden gobernar bien sin tocar la Carta Magna. Y como antes, llegan a un acuerdo entre sus facciones y acaban con la poca institucionalidad democrática. Los cambios son
Se unificaron todas las elecciones, porque gracias al PRD se dividieron las elecciones municipales y generales. Pero esto se hará a partir del 2032. Prohibir que los presidentes modifiquen la Constitución a su antojo para permanecer en el cargo, por lo que solo habrá una sola reelección. Algo similar para los funcionarios que no se beneficiarán de una reforma en el mandato de su partido. Algo que, por cierto, estaba antes como se vio el vídeo y fueron las facciones del PRM quienes hicieron cambios a la Constitución para su beneficio. Pero de nuevo el presidente lo quiere vender como una revolución que acabó con 180 años de continuismo. Hacer ahora sí un ministerio público independiente, desde Leonel los gobiernos llevan prometiendo, pero la verdad es que al final siempre lo va a estar controlando el presidente de turno. Se espera que con esta modificación más autonomía para el Poder Judicial. Disminuir los diputados territoriales de 190 a 158, al principio se quería que fueran 137 pero por obvio choque interno de intereses solo quitaron 32, si se hubiera hecho el plan principal ahorrarían 1.000 millones del gasto público. Una propuesta que muchos querían es que los congresistas no se fijen los sueldos, así como quitarle sus beneficios y la inmunidad parlamentaria, algo que por obvias razones no pasará. Aunque aparenta ser la mejor reforma, lo que casi nadie dice es lo que hay detrás. Obvio que uno de estos gobiernos no tomarían una decisión así de radical en beneficio del pueblo. La reducción se hace sin fusionar circunscripciones, esta es otra de las desventajas de tener un montón de provincias y el por qué le conviene mucho eso a los partidos del PRD. Las provincias dominicanas son pequeñas, pero tiene varias circunscripciones. Al aplicar el método de Hont siempre quedará beneficiado un partido mayoritario, es decir una facción del PRD, de lo contrario uno de sus satélites. Por lo que reducir diputados sería un obstáculo para la verdadera oposición. El PRM sabe esto, por eso planeaban agregar 15 diputados nacionales. Para el que no sepa, son diputados no escogidos directamente provenientes de partidos minoritarios que tienen al menos un 1% de votos. Por si alguien pregunta, los actuales diputados nacionales son de las facciones del PRD y sus satélites, algo que lleva sucediendo desde hace décadas. Al final se descartó esta propuesta y esto demuestra que la verdadera oposición lo tendrá aún más difícil en las elecciones. Algo controversial de la nueva constitución que, en caso de vacío en la línea sucesoral del nivel municipal, la ley establecerá el mecanismo a utilizar para llenar las vacantes. Por lo que no le otorga facultad al presidente de llenarlas, se espera que al aplicar este artículo se llenen las vacantes por medio de un sistema transparente y democrático. En este contexto es que pasó el controvertido caso de La Vega. Quien ganó las elecciones para la alcaldía fue Kelvin Cruz, pero tuvo que renunciar porque el presidente lo nombró ministro de Deportes, lo que dejó la vacante vacía. A su renuncia se le sumó la de la vicealcaldesa Amparo Custodio. Luego, de que el Consejo de Regidores de La Vega revocó su renuncia, ella fue juramentada como alcaldesa. Lo cual es doblemente inconstitucional, primero porque no votaron por ella como alcaldesa y segundo porque viola la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios de la República Dominicana, que establece perder el derecho adquirido al presentar su renuncia al Consejo de Regidores. ¿Por qué no lo ocupa el segundo candidato que ganó con más votos? Porque es de otro partido, por lo que ahora La Vega tiene a una alcaldesa que la gente no votó. El Senado ha informado que quien le sucederá será alguien escogido por el Consejo de Regidores. Solo a este gobierno se le ocurre nombrar a alguien que era un candidato para otro puesto. Entre cosas inconstitucionales está el decreto 614/24 que viola la ley 47/20. Este caso consistió en que se designó como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas a Carlos Pimentel Florenzán, en adición a sus funciones de director general de la Dirección de Contrataciones Públicas. Esto iba en contra de la ley porque solo puede desempeñar exclusivamente ese cargo. Es sorprendente como casi nadie se pronunció de este hecho, sin embargo, no pasó a mayores porque Pimentel renunció. Al parecer es de verdad que Abinader hace decretos sin ni siquiera revisar la Constitución. Los ataques a la democracia van aumentando, como es el caso de los comunicadores independientes. Primero el gobierno le paga a influencers para difundir sus narrativas, segundo intentaron subirle aún más los impuestos, y ahora el diputado Bolívar Valera del PRM quiere regularizarlos. Según el proyecto de ley quiere prohibirles el uso de expresiones ofensivas, injuriosas, vulgares o degradantes. Otra vez, la típica ley que parece buena pero solo te cuentan la parte bonita. Estas palabras ofensivas no podrán ser empleadas para ofender a políticos, instituciones y a minorías, es decir, no podrán criticar al gobierno y a los haitianos ilegales porque les cerrarán la cuenta. Por lo que este vídeo sería censurado y el creador enjuiciado. Todo esto bajo el lema de luchar contra el discurso de odio. Mentira, si fuera así perseguirían a los que atacan a los dominicanos y los partidos minoritarios. Es otra ley que al tener convenientemente ambigüedades le dará luz verde al oficialismo de callar a la verdadera oposición. No se está diciendo que los ataques a las leyes y la democracia son exclusivas del PRM, cosas así pasaron con los anteriores gobiernos. La diferencia es que el actual quiere venderse como el más democrático del país, cuando ya se ha visto que no es así. El gobierno hizo un patético documental dándoselas del luchador por la democracia. Otro caso es el metro, para resumir. Desde el 2005 al 2013 se construyó el metro de Santo Domingo, en el gobierno de Leonel Fernández. Este sistema ferroviario en ese momento contaba con 2 líneas con una extensión total de 27.35 kilómetros. Cuando Leonel salió de la presidencia dejó el plan maestro del metro de Santo Domingo, que fue sustituido por otro durante el gobierno de Danilo y luego Abinader hizo lo mismo. Ambos buscan conectar toda la provincia de Santo Domingo con el metro, teleférico y trenes. Durante Danilo del 2012 al 2020 se le agregó a la línea 2 3.6 kilómetros y otros 5 kilómetros más con el teleférico en el 2018. Desde entonces la construcción del metro se ha alentado, según por la inflación y preparar el terreno porque este va a ser en el exterior y no el interior como gran parte del tramo del metro. Algo que sí ha alentado aún más la construcción es el exceso de fallas al construirse partes mal por lo que han tenido que demolerlas. Luis Abinader, desde que es presidente siguió la extensión de la línea 2, pero esta vez hacia el oeste con un tramo de 7.3 kilómetros.
Por el momento esto sigue en construcción, solo se inauguró el teleférico de los Alcarrizos que tiene 4 y 20 kilómetros y el monorriel en Santiago con 13.2 kilómetros. Estos forman parte del Tren Nacional Dominicano, el cual abarcará las principales provincias, pero como van las cosas se necesitarán varias décadas para completar al 100% este plan. Y más con las polémicas del gobierno, por ejemplo, canceló el tren metropolitano porque supuestamente el país no contaba con los recursos económicos para su construcción. La gente empezó a rumorear que al parecer planeaban hacerlo con el dinero recaudado por la reforma fiscal que no se concretó. Solo a este gobierno se le ocurre planificar obras con dinero hipotético, y para colmo las anteriores administraciones habían logrado hacer más y mejores infraestructuras, sin recurrir a subir mucho los impuestos o endeudarse en gastos muy innecesarios. Así es que el gobierno reanudó el proyecto esta vez con una alianza público-privada. Hacer este vídeo se hizo bastante complicado porque cada semana el gobierno hacía una política igual o más ridícula que la anterior, por lo que durante estos 4 años seguirán medidas así o más absurdas las cuales no les voy a dedicar un vídeo, este es un vídeo especial. Tampoco planeo debatir nada, los datos y los hechos están ahí, no voy a perder el tiempo discutiendo con gente defendiendo lo indefendible. Por otro lado, ya saliendo del tema de la segunda administración de Abinader.